El día de hoy yo quisiera continuar compartiendo con ustedes esta serie de enseñanzas. ¿Os es necesario nacer de nuevo? El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la parte número 4 y quisiera dividirla en dos partes, parte A y parte B. Quisiera que el Señor nos llevara de su mano. Quisiera que el Señor fuese poniendo los conocimientos uno a uno, los fundamentos en nuestra mente y en nuestro corazón de cómo nacer de nuevo. Para que todo aquel que anhela nacer de nuevo, que con un corazón contrito y humillado anhela nacer de nuevo, no tenga ningún estorbo. Si pudiéramos ponerle un título a esta enseñanza, le llamaríamos ¿Cómo nacer de nuevo? Y esta sería la primera parte, la parte A. Y para esto yo quisiera que nuevamente volviéramos a repasar ese texto que hemos estado leyendo, meditando, estudiando una y otra vez en el precioso Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al 7, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, amén, amén. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto, nuevamente aquí están las palabras, amén, amén. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué esta enseñanza? Porque muchos no saben cómo nacer de nuevo. Y yo quisiera poner para muestra un botón. Yo quisiera hablarte de un hombre cuyo nombre está asociado con un gran avivamiento de la historia cristiana. El nombre de esta persona, de la cual me voy a referir hoy brevemente, es Juan Wesley. Este hombre vivió en Inglaterra y Dios lo usó para traer un despertamiento espiritual en una generación que estaba muerta espiritualmente hablando. Era un valle de huesos secos. Déjame decirte que para ese entonces Inglaterra ya tenía una religión, la religión anglicana. De mucho tiempo conocían de la palabra de Dios, pero eso estaba muerto. No había más que rituales. Sí, no había más que rituales. La gente ni amaba ni temía a Dios. La gente no estaba convertida a Dios. Era puras obras externas. Y en este ambiente nace Juan Wesley en el año 1703. Su padre, Samuel, era un ministro cristiano. Su abuelo, por la línea paterna, es decir, el padre de Samuel, también un ministro cristiano. Este joven, Juan Wesley, venía por la línea paterna, su padre, su abuelo y su bisabuelo, ministros cristianos. Por la línea materna, hijo de Susana,
Su abuelo materno, ministro cristiano. Su bisabuelo materno, ministro cristiano. Y cuando nace, como diríamos hoy, en cuna evangélica. Este niño, durante toda su infancia, creció en un lugar donde se oraba para los alimentos y donde las primeras palabras a la edad de 5 años se aprendían en la Biblia. Susana Wesley tenía por norma que el día siguiente que estos niños, sus hijos, cumplían 5 años, comenzaba con una enseñanza para leer y escribir. No había libros de texto y escogió un libro, el libro de la Biblia. No solo eso, sino que este niño no solamente vivió en este hogar, aprendió a leer y escribir con la Biblia, sino que este niño a la edad de 11 años, en 1714, inicia sus estudios formales en un colegio cristiano. Es decir, la mamá lo manda para ciclo común, le llamaríamos nosotros, a un colegio fuera de la ciudad donde vivían, para que tenga una educación formal, una educación reconocida que le permitiese ir a una universidad teológica, la Universidad de Oxford, la más prestigiada de aquel entonces y durante cientos de años. Este joven termina sus estudios en este colegio cristiano y ingresa a la Universidad de Oxford, donde a la edad de 22 años se gradúa con honores de ministro anglicano. Se dice que estando ahí en la Universidad de Oxford, él tuvo un toque del Espíritu Santo, es decir, vino el Espíritu Santo a obrar en su vida y trajo convicción en su vida una vez. Él pensó que la manera de cómo acallar su conciencia que le acusaba era haciendo cosas. Él se propuso ser más espiritual, entre comillas, leyendo más la Biblia, dedicando más tiempo a leer la Biblia, dedicando más tiempo a compartir la palabra de Dios y hacer misericordia. Déjame decirte que para ese entonces, él, junto con otros jóvenes de Oxford, incluyendo su hermano Carlos, y otro que también sería un siervo muy usado de Dios, George Whitefield, fundaron un club para el fomento de la piedad. Ellos miraban que habían muchos estudiantes de teología para ser ministros, pero en ellos no había piedad, no había actitud, no se diferenciaban en nada de los jóvenes del mundo. Ellos decidieron formar una asociación para el fomento de la piedad y el saber, así se llamaba. Y en son de burla le llamaban el Club de los Santos. Ellos se reunían muy temprano, la primera hora del día, para hacer oración. También para leer y estudiar la Biblia. También se dedicaban a predicar la Biblia fuera de la Universidad de Oxford. Buscaron barrios marginales, barrios pobres. Se dedicaron a predicar la palabra de Dios, pero también se dedicaron a hacer misericordia. Juan destacó muchísimo, no solamente por sus conocimientos, por su habilidad como elocuente predicador, sino también por su dedicación a lo que hacía. Y es así como el gobierno lo escoge, y la iglesia oficial anglicana también, para que venga hacia América a predicar, a evangelizar. Recuerden que Inglaterra fue quien conquistó y colonizó Norteamérica. Se llamaba la Nueva Inglaterra. Y el 14 de octubre de 1735, este hombre, Juan Wesley, parte hacia América. Y casi 3 años después viene de regreso a Inglaterra. Viene de regreso en 1738 después de enfrentarse a un fracaso rotundo en su ministerio. Y cuando viene en el barco podemos tomar de su diario estas anotaciones que quiero leerte. Dice, las largas semanas que Juan Wesley pasó a bordo del navío en que regresó a Inglaterra fueron para él de mucho provecho. Al paso que cuidaba de los intereses espirituales de los pasajeros, como lo había hecho en su anterior viaje, preocupábale sobre todo su propio estado.
Su diario nos ha conservado las confesiones tristes de aquella alma falta todavía de la paz que resulta de la fe sencilla. Este hombre, tristemente, con todos sus conocimientos, con toda su elocuencia, con todo que había sido criado en un hogar de padres piadosos, su padre ministro, sus abuelos ministros, que había ido a un colegio cristiano, a un instituto teológico, a una universidad teológica, este hombre tristemente no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Dice en su diario Juan Wesley, fui a América a ayudar a que los indios se convirtiesen a Dios. Mas ¿quién me convertirá a mí? ¿Quién me librará de este corazón perverso e incrédulo? Tengo una hermosa religión de verano. Puedo hablar de ella. Puedo aún creer en ella mientras esté lejos de peligro. Pero luego que la muerte me mira a la cara, mi espíritu se amilana. Yo no puedo exclamar, para mí el morir es ganancia. Oh, ¿quién me librará de este temor de muerte? ¿Qué haré? ¿A dónde iré para escapar de ella? Este hombre, con todos los conocimientos que tenía de la Biblia, estaba como Nicodemo. No sabía cómo nacer de nuevo. Y qué triste. Era ministro, era un pastor. Y no sabía cómo nacer de nuevo. Y no había nacido de nuevo. 5 días después escribía: hace ya cerca de 2 años y 4 meses que salí de mi patria a enseñar a los indios del estado de Georgia la religión cristiana. Pero mientras tanto, ¿qué he aprendido yo mismo? ¿Qué he aprendido yo mismo? He descubierto lo que menos sospechaba. He descubierto, dice, lo que menos sospechaba. Que a pesar de mis esfuerzos por convertir a otro, yo no estoy convertido todavía. He aprendido que me hallo destituido de la gloria de Dios, que mi corazón está enteramente corrompido y lleno de abominación, lo mismo que mi vida entera, puesto que el árbol maleado no puede llevar buen fruto. He aprendido que estando ajeno de la vida de Dios, soy hijo de ira y heredero del infierno, que mis obras, mis sufrimientos, mi justicia propia, lejos de reconciliarme con un Dios ofendido y de servir para expiar el más significante de mis pecados, que son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, no pueden sufrir la mirada escrutadora de la justicia divina sin ser antes purificados. He aprendido que llevando escrita en mi corazón la sentencia de muerte y no teniendo excusa alguna que alegar, no me queda ninguna esperanza, sino la de ser justificado gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. No me queda ninguna esperanza si no busco a Jesús y le hallo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Fue de gran bendición para Juan durante este viaje conocer un grupo de misioneros morados, entre ellos Pedro Boller. A través de ellos, Juan Wesley tuvo que reconocer que hasta entonces se había equivocado sobre la naturaleza de la verdadera fe, suponiendo, o él pensaba, que la fe consistía, como muchos hoy en día tristemente, en un mero asentamiento intelectual a las verdades reveladas. Es decir, sí es cierto, eso que dice la Biblia es verdad, Jesús murió por mí, y repetirlo o creerlo como algo intelectual, pero no algo que cae aquí en tu corazón, que sale de tu corazón. Este hombre aprendió que la fe viva, dice aquí, donde quiera que existe, produce la paz del alma y la santidad. Y que esta fe no es otra cosa que la confianza firme que el alma tiene en Dios, la cual le da la seguridad de que sus pecados le han sido perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que la persona está reconciliada con Dios. A la edad de 35 años y después de 13 años
de este hombre ser pastor. 13 años tenía de ser pastor, óyelo bien. Por fin llegó su salvación un miércoles 24 de mayo de 1738. Juan la describe así. Por la noche fui, casi a pesar mío, a una pequeña reunión en la calle de Aldersgate, donde oí la lectura del prólogo que escribió Lutero a la epístola de San Pablo a los romanos. Como a las 9:15 de la noche, mientras escuchaba la descripción que hace del cambio que Dios obra en el corazón del pecador por la fe en Cristo, pude entender realmente que solamente necesitaba confiar en Cristo Jesús. Mi corazón por mucho tiempo había estado contrito, humillado. En mi corazón había un deseo intenso de no volver atrás, de no lastimar más a Jesús. Estaba arrepentido, pero no sabía cómo lavar mis pecados. O más bien, nunca me imaginaba que sería tan fácil. Pero en ese momento sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y esa noche recibí la seguridad de que Dios había borrado mis pecados, todos mis pecados, y que me salvaba a mí de la ley, del pecado y de la muerte. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Sabes cuántas biografías se han escrito de este hombre? Muchísimas. ¿Cuántas personas llegaron a los pies de Cristo porque este hombre fue el instrumento de Dios? Una vez ya convertido, óyelo bien. Sin embargo, este hombre tenía 13 años de estar pastoreando iglesias y no era salvo. No había nacido de nuevo. Qué importante es entonces que no escatimemos tiempo para estudiar estas palabras. Estas palabras de Jesús: os es necesario nacer de nuevo. Y en especial, ¿cómo nacer de nuevo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 9 y 10, vemos lo que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué se lo dice? Porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le está diciendo: os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo responde: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo más triste es que hay muchos maestros entre nosotros hoy en día que también no saben esto. Dice Dios en Eclesiastés 11:5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Podemos ver que la raíz de todo esto está en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que vive en pecado, el hombre ajeno de la vida de Dios, el hombre en el cual no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El hombre natural no percibe las cosas que son de ¿quién? Que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo quiero leer de nuevo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender. Óyelo bien, esto es lo más triste. No las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Cuando nos toca ministrar personas, una característica muy notoria que podemos ver cuando en verdad han nacido de nuevo es esto. Antes no le entendían a la Biblia y ahora la entienden. ¿Me entienden? Antes la Biblia les daba sueño. Ahora
es miel para su paladar. Les encanta leerla. Sí. Cuando están leyendo la Biblia, el Espíritu viene y como si alguien se acercase a sus oídos y les dice, mira esto, y les pone un ejemplo sencillo y les hace entender la palabra y se recrean con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la están discerniendo espiritualmente. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y ese era el problema. Ese era el problema de Nicodemo. Y ese es el problema hoy en día de muchísimas personas. Y cuando hablamos del hombre natural, el hombre que está en pecado, que vive una vida de pecado, el hombre que no es nacido de nuevo, el hombre que no hay Dios en sus pensamientos, no vayas a pensar en el borrachito, sí, ahí está incluido. No vayas a pensar en el narcotraficante, en el ladrón de cuello blanco o el ladrón que te pone ahí un puñal. No vayas a pensar en el adúltero, ¿verdad? O la adúltera que ya destruyó su matrimonio y su familia, porque egoístamente se fueron a formar otra casa, siguiendo sus pasiones. No vayas a pensar en esas personas solamente. Cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre natural no puede discernir estas cosas porque se han de discernir espiritualmente, también nos está hablando de muchísimas personas que hoy en día son miembros de una denominación o de una organización religiosa, ponle el nombre que quieras, y que tristemente está engañado creyendo que por formar parte de esa denominación, de esa iglesia, de esa organización religiosa, o como le quieras llamar, ya es hijo de Dios. Y cuando hablamos del hombre natural, estamos hablando de aquella persona que o bien no quiere saber nada de las cosas de Dios, o que asiste a uno de estos lugares y está engañado creyendo que ya es hijo de Dios, que es nacido de nuevo, que es nueva criatura, que es nacido de arriba, de agua y del Espíritu, porque ha seguido con una serie de rituales que se practican en esa religión o denominación. Comenzando por el pasar al frente, aceptar a Cristo y luego un largo proceso de ir abandonando pecados, luego también un proceso de adoctrinamiento para ser bautizados y luego el ser enviado a cursos y luego el ser llamado a servir. Y luego la gente viene como Juan Wesley añadiendo obras, añadiendo conocimiento, que no es más que justicia propia para salvarse y no son justificados por la fe sencilla que es en Jesús y su sacrificio. Y ahí los tienes tú ahí, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, sin ser iluminados por la palabra de Dios, como Nicodemo. Y cuando tú vienes y les explicas esto, se maravillan, se asombran que les digas que no han nacido de nuevo, que tienen que nacer de nuevo. Y es que tristemente, este es el estado de todo ser humano que practica el pecado, que no se ha convertido a Dios, que no le ha dado la espalda al pecado, que no le ha dado la espalda al mundo, al diablo, para entregarse a los brazos de su Salvador y ser salvo y ser lavado por la sangre de Cristo. Ya sea que esta persona se considere o no se considere religiosa. Antes de cómo nacer de nuevo, yo creo que es necesario que primeramente nos adentremos en muchas verdades que están aquí en esos versículos en donde Jesús confronta a Nicodemo. Es necesario. Es necesario. Y no solamente verdades que están ahí en esos versículos donde Jesús confronta a Nicodemo, sino verdades que están a lo largo de toda la Biblia. Porque como bien nos diría el Espíritu a través del salmista, la suma de tu palabra es ¿qué? Es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y por eso hoy vamos a estar viendo abundantes textos bíblicos para que tú puedas poner tu fe en la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios sea siempre el instrumento que use el Espíritu Santo para que tú puedas nacer de nuevo. Y antes de ver cómo nacer de nuevo, primeramente, yo creo que es necesario que veamos de quién es esta obra. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda nacer de nuevo? Déjame decirte que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, no puede salvarse por sí mismo.
Se necesita la obra de Dios. Se necesita la obra de Dios en la mente y en el corazón de todo ser humano que vive en pecado. Por tanto, ¿de quién es la obra? La obra es de Dios. Es una obra de Dios el Padre, es una obra de Dios el Hijo y es una obra de Dios el Espíritu Santo. Es una obra de Dios el Padre, veámosla. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Ya queda claro esto desde el Antiguo Testamento, de que es una obra de Dios el Padre. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Engendrados de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, déjame decirte que hay muchos más textos. Tomé algunos que son representativos. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, dice, entonces, está hablando de los apóstoles, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, es una obra de Dios, ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Aquí estamos hablando de cuando Pedro va a contar, a testificar a Jerusalén lo que ha sucedido en casa de Cornelio, el centurión en Cesarea. De cómo el Espíritu Santo ha venido sobre de ellos, igual que sobre los judíos en Pentecostés, siendo gentiles. Por eso dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí vemos no solamente que el nacer de nuevo no es solamente una obra de Dios el Padre, es una obra que es hecha juntamente ¿con quién? Con Dios el Hijo. Dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, vida de arriba, vida nueva. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Vemos la acción del Padre y la acción del Hijo. Por gracia sois salvos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice aquí? Nos hizo renacer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, nacer de arriba, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que también es una obra del Hijo, lo vemos claramente en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? Es nacido de Él. Es nacido de Él. O sea, vemos la acción de Dios el Padre, vemos la obra o la acción de Dios el Hijo en este nuevo nacimiento de cada persona. Pero también vemos la acción de Dios, el Espíritu Santo, en este nuevo nacimiento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 5, dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Se dice que el Espíritu Santo es el que realiza la obra. Dios, el Espíritu Santo, es el que realiza la obra por el Padre y por el Hijo. Qué claro es que es una obra de Dios en su infinita misericordia en nosotros los hombres. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Se me viene a la mente ahorita el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26, cuando se nos habla de la conversión, del nacer de nuevo, del nacer de arriba, de un hombre que era un prosélito judío, un hombre que era un gentil, un hombre de Etiopía, un hombre que era funcionario de la reina. Y vemos cómo Dios actúa para que se lleve a cabo ese nuevo nacimiento en este hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oye bien, Felipe está en Samaria, hay un derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Y de repente Dios se manifiesta a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios toma a este hombre que ha sido el instrumento de Dios para traer ese avivamiento en Samaria y lo lleva a un lugar que es desierto? Con un solo propósito, el que él estuviese ahí porque un hombre iba a pasar por ahí. Un hombre, fíjate lo que Dios hace, toma al instrumento escogido para el avivamiento en Samaria, a donde ha habido gran bendición o en donde ha habido gran bendición, y lo lleva a un lugar desierto solamente ¿por qué? ¿O por quién? Por una persona. Mira aquí el gran amor de Dios, mira la buena voluntad de Dios y mira cómo Dios actúa. Aún antes de que la persona en pecado conciba o considere o piense buscar a Dios. Y vemos aquí cómo Felipe se levantó y fue. Y sucedió, dice, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía, regresaba sentado en su carro, obviamente que de Jerusalén, y venía leyendo al profeta Isaías. Y mira el verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11 al 14, vemos también cómo Dios obra en las personas para sensibilizarlos a la palabra. ¿Para qué? Para que pueda haber ese nuevo nacimiento. Aquí esta vez se nos habla de una mujer llamada Lidia. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Aquí está hablando Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Dice, zarpando de la ciudad de Troas, vinimos, él formaba parte en ese momento de la gira misionera de Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de Neápolis, de ahí, a Filipos, otra ciudad, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, está hablando de una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando dice que esta mujer adoraba a Dios, no es que se hubiese convertido a Dios. Tristemente, en esa ciudad no habían 10 varones judíos piadosos lo suficiente como para abrir una sinagoga, porque ese era el requisito. Y como no habían 10 varones judíos piadosos, aquellas mujeres que habían oído hablar del Dios de Israel, que tenían esa hambre y esa sed por conocer más del Dios de Israel, buscaron un lugar donde reunirse para hacer oraciones. Y el apóstol Pablo, junto con los que le acompañaban, incluyendo a Lucas, fueron a ese lugar. ¿Qué mejor lugar para ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio? Ahí estaba seguro Pablo que encontraría tierras, corazones que fuesen tierras buenas para recibir la palabra de Dios. Y veamos qué es lo que dice. Dice que había una mujer entre las que estaban ahí reunidas que se llamaba Lidia. Una mujer que tenía un oficio, vendía púrpura, tela cara. No dice de dónde era, de la ciudad de Tiátira. Y era una mujer que tenía hambre y sed por la palabra de Dios, hambre y sed de justicia, pero no sabía cómo tener esa relación personal con Dios. Y dicen que mientras Pablo hablaba, ella estaba oyendo. Y mientras oía, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y cuál fue el fruto? El fruto es que nació de nuevo, nació de arriba, fue bautizada. Fíjate, y rogaba a Pablo y a los que estaban con ella diciéndoles, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿verdad? Entrad en mi casa. Obviamente que esta mujer sabía que no la habían bautizado así por así, que algo habían visto en ella. Ciertamente había sido. Y esta mujer les dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y después que azotan a Pablo y lo meten ahí en la cárcel, y Dios lo libera a Pablo a través de un temblor, y después que el carcelero de Filipo y su familia se convierten, y que Pablo y Silas son liberados, ¿qué crees que hicieron cuando salen de la cárcel? ¿Qué creen que hicieron? Se fueron a la casa de una persona donde estaban reunidos los cristianos ahí de ese lugar de Filipos. ¿De quién creen que era la casa? De Lidia. ¿Cómo ven? Se convirtió a Cristo. Vino el Señor y abrió su corazón. Pero también esta mujer fue sensible a Dios. Fue sensible a Dios. Entonces, ¿de quién es la obra? La obra es de Dios. ¿Quién inicia la obra en la mente? ¿Quién inicia la obra en los corazones? La inicia Dios. Entiéndelo. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace quizás porque nosotros merezcamos algo de parte de Dios? No. Lo hace por su pura e infinita misericordia. Como decía un escritor, por la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre. Veamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, para que estemos claros que no es por nada de lo que tú hagas, no es por nada de lo que tú quites o dejes de hacer o empieces a hacer. No es porque te veas mejor, no es por congregarte, es porque Dios así lo quiere, por su pura e infinita misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira, es una obra de Dios, que es rico en misericordia, es por su misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aunque nosotros no le amábamos a Él, pecando contra Él, lastimándole a Él egoístamente. Él, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, la palabra gracia, que viene de la palabra griega charis, que quiere decir un regalo de Dios, un favor de Dios hacia nosotros, inmerecido. Porque si Dios estuviese obligado a salvar al pecador, como muchos predicadores hoy se atreven a decir, entonces ya no sería por gracia. Ya no sería por gracia. Y la salvación es por gracia. Es por gracia.
Déjame decirte que ese nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de agua y del Espíritu, no es el fruto de adquirir conocimientos. No, 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 no. No es por causa de algún poder humano. No, para nada. Para nada. Sino por el poder y la gracia de Dios. Por el poder y la gracia de Dios. Por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿dónde actúa Dios? ¿Dónde actúa Dios para llevar a cabo este nuevo nacimiento o este nacimiento de arriba? En Deuteronomio capítulo 30, verso 6, veamos esta verdad. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué dice aquí? Tu corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Aquí vemos dos verdades. ¿Es una obra de quién? De Dios. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A fin de qué? A fin de que vivas. Es una obra de Dios. ¿En dónde? En el corazón de la persona, en el interior de la persona. Ya lo decíamos anteriormente, es una obra que va de adentro hacia afuera. No es una obra que se limita a meros cambios externos. No, no, espérame, eso es lo que la religión hace. Sí, eso es lo que aceptar a Cristo como tu Salvador personal y seguir viviendo tu propia vida, tu misma vida, siendo tú el Señor de tu vida, hace. Por mucho que te bauticen, por mucho que reconcilies con Dios, por muchos cursos que recibas, eso es lo que la religión hace, meros cambios externos. Pero Dios circuncida el corazón del hombre, de modo que Dios actúa en el corazón del hombre para obrar ese nuevo nacimiento o ese nacimiento de arriba. Entiéndelo. Hay gente que a mí se me acerca y me dice, es que yo, mire, me hice el firme propósito y yo pensaba que ya estaba arrepentido, que yo era salvo, yo pensaba que había nacido de nuevo, que era nueva criatura, pero mire, volví a mi vida pasada. No, espérame, no volviste a tu vida pasada. Siempre estuviste en tu vida pasada. Nunca, nunca dejaste tu vida pasada. ¿Por qué? Porque no hubo esa circuncisión de corazón. Porque no se le dio cabida a Dios para que Dios actuara hasta lo más profundo del corazón. No se le dio esa cabida a Dios. Se resistió al Espíritu Santo. La persona resistió al Espíritu Santo de Dios, que quería obrar en el corazón de esa persona ese nuevo nacimiento. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, le dijo Dios a través de un mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, a unos hombres a quienes Dios les había concedido la palabra de verdad. Eran los judíos, los estudiosos de la ley. Dios les había concedido el privilegio de darles a ellos la palabra de verdad, la palabra de Dios. Dios se les había manifestado a ellos en el monte Sinaí, luego se les había manifestado a ellos por los profetas, desde temprano y sin cesar. Dios se había manifestado a ellos en muchas obras de amor, con un solo propósito, atraerlos a Dios, que se convirtieran a Dios. Porque con sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Dios siempre quiso una sola cosa con este pueblo, atraerlos a Dios, que se convirtiesen a Dios, que le amasen, como dice aquí, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, para que viviesen. Pero ¿qué hacía este pueblo? Cuando venía el Espíritu Santo a convencerlo de su pecado, a convencerlo de su maldad, ellos resistían al Espíritu Santo. De modo que Dios les dice a través de Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, vosotros como vuestros padres. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 y 26, vemos esta nueva verdad. ¿Qué dice Dios? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ¿qué? Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne
¿Qué dice aquí? El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Dice Dios, yo los voy a lavar, pero también voy a hacer otra obra en ustedes. Voy a cambiarles ese corazón. Les voy a dar un corazón nuevo, algo interno. Es una obra interna. Les daré un corazón nuevo. No el viejo mejorado, porque eso es lo más triste. Querer parchar ese corazón viejo, querer convertir ese corazón viejo donde gobierna el viejo hombre. Recuerde, el viejo hombre solamente tiene un lugar, crucificado con Cristo, ¿sí o no? Ese es el único lugar para el viejo hombre, crucificado con Cristo. Pero si tú lo dejas que viva y gobierne en tu corazón, mira, nunca vas a tener un corazón nuevo, sino el mismo corazón viejo, quizás moralizado, quizás evangelizado, sí, pero nunca será un corazón nuevo. Dios promete un corazón nuevo, hacer nuevas criaturas. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En lugar de ese corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón insensible al amor de Dios, un corazón insensible a la buena voluntad de Dios, un corazón insensible a la misericordia de Dios, un corazón insensible a la grande salvación que Dios nos da a través de el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Dice Dios, yo voy a quitar ese corazón de piedra endurecido. Pero también voy a quitar ese corazón de piedra obstinado en seguir en sus propios caminos de pecado, obstinado en seguir en sus propias maldades, obstinado en seguir haciendo su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y Dios dice, voy a ponerles un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón enamorado de Cristo, un corazón sumiso a Dios, un corazón obediente a Dios, un corazón que responde como es debido a la voluntad de Dios, un corazón que confía en Dios, un corazón que depende para todo de Dios. ¿Por qué? Porque si la obra no se hace en los corazones, ¿sabes qué va a pasar? 2 días después viene una tentación, caes. O al día siguiente viene una tentación, caes. O 10 minutos después viene una tentación y caes. Porque no ha habido una obra en el corazón. No ha habido una obra en el corazón. Ahora bien, para este nuevo nacimiento, ¿qué medios usa Dios para llevar a cabo este nacimiento de arriba? ¿Qué medios usa? Veamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vemos 2 elementos. ¿Cuáles son? Agua y Espíritu. Aquí la primera pregunta es, ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua? Ya vimos que no es agua literalmente hablando y que Dios no está hablando aquí del bautismo. Y que nadie me malinterprete, por favor, el bautismo es bíblico. Claro, Jesús mandó que se bautizase. Jesús mismo fue bautizado, ¿se acuerdan? ¿Por quién? Por Juan en el río Jordán. Jesús inició su ministerio siendo bautizado y por cierto, un bautismo por inmersión y no por aspersión. Jesús mismo fue bautizado. El bautismo es bíblico. Jesús mandó a sus discípulos, a los apóstoles, que hiciesen discípulos y que esos discípulos fuesen bautizados. El problema no es el bautismo. El problema es que hoy se bautiza a todo diablo. A cualquier diablo andan bautizando hoy. Sí, lo digo con respeto. Cualquier diablo bautizan hoy. Hoy como nunca están bautizando a todos los diablos del mundo. Sí, ciertamente. Personas que siguen siendo hijas del diablo. Que siguen viviendo la misma vida de pecado, egoísta. Solo porque hicieron una oración de pasar al frente, pero siguen viviendo iguales. Igualitos. Personas a quienes Jesús si hoy viniese le diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Personas que justifican su pecado en un no se puede, cuando en realidad lo que deberían de hacer es ser honestos y decir no quiero.
porque practican el pecado, no porque no se pueda dejar el pecado, sino porque las obras de su Padre quieren hacer. Ese es el problema. ¿Quién se está bautizando hoy en día? Jesús dijo, id y haced discípulos, primeramente discípulos de Cristo, y después bautizándolos. Vemos que aquí no está hablando literalmente del agua, vemos que el agua aquí es una figura. ¿Figura de qué? Primeramente, es figura de la palabra de Dios. ¿Cuál es el medio que usa Dios para llevar a cabo este nacimiento de arriba? El agua, que es primeramente figura de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos cómo la palabra, como agua, limpia a la persona. Ya vosotros estáis limpios, dice Jesús, por la palabra que os he hablado. Jesús había predicado a estos discípulos, Jesús había expresado la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos, y los discípulos habían abierto su mente y su corazón a esa palabra, habían obedecido a esa palabra, habían creído a esa palabra y habían sido limpiados por la palabra que Jesús había hablado. En Efesios capítulo 5, verso 25 y 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el verso 26 vemos que dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado, ¿cómo? En el lavamiento ¿de qué? Del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Vemos cómo aquí el agua es figura. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santiago capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Vemos nuevamente la palabra de Dios como un elemento en el nuevo nacimiento. Y en Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, de arriba. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vemos entonces que cuando Dios mismo, en la persona de Jesús, nos dice que hay que nacer de agua, nos está hablando que hay que nacer primeramente a través de la palabra de Dios. Que el primer medio que Dios utiliza es la palabra de Dios. De modo que si a ti no te están predicando la palabra de Dios, si no te están predicando fábulas, si a ti te están predicando visiones así, profecías que no tienen nada que ver con la Biblia y que luego ni se cumplen como muchas de muchos por ahí, ¿cómo vas a nacer de nuevo si el primer elemento para nacer de nuevo que Dios usa es el agua, que es un simbolismo de la palabra de Dios? No en vano Jesús dice, y será predicado este evangelio, lo que Él predicaba, con sus demandas. No cualquier cosa que se llame evangelio. No, dijo Jesús, este evangelio, no cualquier cosa que después se le ocurra al hombre para atraer congregantes, engañando a la gente. No. Jesús decía, será predicado este evangelio, el que Él predicaba, el que Él mandó a sus discípulos que predicasen. Si no te predican la palabra de Dios, ¿cómo vas a nacer de nuevo? Por eso mucha gente hoy en día ni siquiera puede nacer de nuevo, porque no está escuchando la palabra de Dios. ¿De qué más es figura el agua? Déjeme decirle que también aquí el agua es figura de la sangre de Cristo. El agua también aquí es figura de la sangre de Cristo, que dejó el cielo y dejó la gloria para morir por nosotros. Cuando nosotros leemos la frase nacer de agua,
y del Espíritu no es más que una extensión, por así decirlo, de la frase nacer de arriba. Y aquí estamos viendo no solamente los dos elementos que Dios usa, sino que estamos viendo las dos acciones que Dios hace. Cuando hablamos nacer del agua y del Espíritu, estamos hablando de un limpiamiento, pero también estamos hablando de una renovación, de una regeneración, de un cambio de mente, de un cambio de corazón, de un cambio total de manera de vivir. Y el lavamiento o el limpiamiento lo realiza el primer elemento, que es el agua. Y la regeneración la realiza el segundo elemento del cual estaremos hablando, que es el Espíritu Santo de Dios. De modo que centrémonos en cómo el agua hace ese lavamiento o hace ese limpiamiento. Y Ezequiel 36:25 nos dice cómo lo hace. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí tenemos en Ezequiel 36:25 no solamente el primer elemento del cual Jesús habla, que es agua, sino también la primera acción que sucede cuando nacemos de nuevo, es ser lavados, ser limpiados. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La pregunta es, ¿cómo es que viene a ser un simbolismo también el agua de la sangre de Cristo? Déjeme decirle que el agua a la cual se refiere este pasaje es un agua que se preparaba de una manera muy especial. Se tomaba en aquel entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, una vaca, que más bien podría traducirse una novilla, una becerra, una ternera lazana o roja, que nunca se le hubiese puesto un yugo y que no tuviera ningún defecto. Entonces se tomaba esta ternera o esta becerra o vaca alazana o roja, como le quieras llamar el color, se sacaba fuera de la ciudad, se degollaba y se quemaba. Se quemaba junto con una serie de árboles. Y luego, cuando esto se había quemado totalmente, se retiraba lo que quedaba de resto de huesos, de resto de madera, y las cenizas se iban tomando con mucho cuidado y se guardaban. ¿Por qué? Porque luego se tomaba agua pura de manantial y se le ponía muy poquita cantidad de estas cenizas. Y luego esto era rociado con un arbusto que se llamaba hisopo a la persona que había cometido un pecado. Se dice que muy poca cantidad de estas cenizas con las que se preparaba esta agua eran capaces de purificar grandes cantidades de agua, para a su vez hacer limpio a un pecador. De modo que se cree que solamente fue necesario que 6 terneras de estas fuesen quemadas en todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde que se instauró esta forma de purificación. Pero a donde queremos llegar es que esta es el agua limpia o de purificación que nos habla Dios a través de Ezequiel 36:25. Y no solamente ahí, también este término de purifícame es familiar en el Salmo 51. Yo no sé si ustedes recuerdan al rey David diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Es decir, sacerdote, introduce ramas de ese arbusto que se llama hisopo, ¿verdad?, en agua de manantial pura, a la cual se le ha rociado la ceniza de la ternera roja o alazana, y luego mójame con ese hisopo que está lleno de esa agua de la purificación, de esa agua limpia, y yo voy a ser limpio. Y esa agua limpia, esa agua de purificación a la cual se refiere el rey David en los salmos, sobre todo en este salmo tan precioso de arrepentimiento, de reconversión a Dios como es el Salmo 51. Y en Ezequiel 36:25 es una figura
o sombra o tipo o un simbolismo de la sangre de Cristo. Y lo podemos ver claramente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 13 y 14, donde se unen el agua esta, las cenizas estas, con las que se preparaba el agua, y la sangre de Cristo para purificación. Dice Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo. Qué precioso, mira, si esto no te enamora, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis a Dios. Aquí vemos esa asociación entre el agua limpia y la sangre de Cristo, que limpia no solamente por fuera, sino limpia por dentro, limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que una vez limpios por dentro, limpio nuestro corazón y nuestra conciencia, entonces ¿qué? Podamos ¿qué? Servir al Dios vivo. Podamos servir al Dios vivo. Déjeme decirle también que el agua, según algunos eruditos bíblicos, lo ven también como un elemento que simboliza al Espíritu Santo. Pero entonces muchos dicen, bueno, pero es que entonces ahí está diciendo que hay que nacer de agua y del Espíritu, y si agua simboliza el Espíritu Santo, entonces Dios está repitiendo que hay que nacer de Espíritu y del Espíritu. ¿Eso no puede ser? Sí, sí puede ser. ¿Cómo puede ser? La verdad es que la palabra y, de agua y del Espíritu, puede también traducirse correctamente esto es, en lugar de y. De modo que el versículo diría, si no nacieres del agua o de agua, esto es del Espíritu. Y podría entonces simbolizar el agua al Espíritu Santo. Cuanto más en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, vemos al Espíritu Santo unido con el agua. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, agua, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que el agua simboliza la palabra de Dios. Si tú no eres expuesto a la palabra de Dios, tú no puedes ser confrontado con tu condición delante de Dios. Tú no podrás ver las misericordias de Dios en acción. Tú no podrás nunca ser convicto de pecado. Tú no podrás entonces nunca también ejercer fe en Jesús y su sacrificio, si no eres expuesto a la palabra de Dios. Ahora, si eres expuesto a la palabra de Dios, pero no hay una sangre derramada para lavarte y para limpiarte, ¿cómo entonces vas a nacer de nuevo? Entonces vemos que el agua entonces perfectamente es la palabra de Dios que es necesaria, pero también la sangre de Cristo que es insustituible en el nuevo nacimiento o en el nacer de arriba. Pero también puede ser el Espíritu Santo, que es el segundo elemento que vemos para nacer de nuevo o nacer de arriba. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. De modo que vemos cómo el Espíritu Santo es el agente
de la regeneración. Es el agente de la regeneración, o nacer de arriba, o nuevo nacimiento, por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, no del Evangelio de hombres, del Evangelio de Cristo. Algunos por ahí dicen que es que habían dos evangelios, el de Cristo y el de Pablo. No, hombre, Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. A él le fue revelado por Cristo mismo las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Ahora bien, para terminar, ¿cómo actúa Dios? Juan 3:8. ¿Cómo actúa Dios? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra viento, tanto en hebreo como en griego, puede traducirse también como espíritu. Jesús está haciendo una comparación entre el Espíritu Santo al momento de actuar sobre el ser humano para esa regeneración, para ese nuevo nacimiento, nacimiento de arriba. Está comparando al Espíritu Santo de Dios como el viento, el cual sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. ¿Cómo actúa Dios a través de su Espíritu Santo? Por medio de esa acción del Espíritu Santo que es soberana, soberana. Y para algunos, misteriosa e incomprensible. Pero yo quisiera llamarle una acción soberana, con su libre gracia y sus dones de misericordia. Y así como, querida persona que estás aquí, tú no puedes ver el viento, pero no puedes negar la existencia del viento y la acción del viento. ¿Por qué? Porque ves sus efectos alrededor. Ves cómo quizás da en tu cara, ves cómo quizás mueve las hojas de los árboles. Así también es el Espíritu Santo. Tú no lo puedes ver, pero es real. Existe aunque no lo veas. Y lo puedes comprobar porque al igual que el viento, puedes ver los efectos en tu vida, en tu persona. Y también puedes ver los efectos en las personas a tu alrededor, sobre las cuales el Espíritu Santo también está ejerciendo una acción. ¿Para qué? Para ese nuevo nacimiento, para nacer de arriba. Así actúa Dios, de esa manera soberana, sin que tú te expliques cómo, sin que tú te expliques cuándo ni cómo el Espíritu Santo vino a hacerte consciente de las cosas espirituales, consciente de la existencia de Dios, consciente de cuál era tu relación en ese momento con Dios o cuál era tu estado espiritual. Tú no sabes cómo se inició todo. Lo importante es que un día, estando tú ahí, ajeno a la vida de Dios, sin amar a Dios, Dios te amó primero y envía a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar a sensibilizarte en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Y envía a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacerte entender cuál es tu real condición, cómo Dios te ve. Para que tú empezases entonces a actuar de acuerdo a esa obra misericordiosa, a esa obra soberana, a esa obra por gracia de Dios, el Espíritu Santo, en tu vida. ¿Sí queda claro esto? ¿Queda clarito esto? Esto es importante que quede claro, porque esta es la base, es el fundamento para ver ahora cómo nacer de nuevo. ¿Cómo es que el hombre entonces nace de nuevo? Ya vimos que es una obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Es tanto el deseo de Dios y es tanta la necesidad del hombre de nacer de nuevo que las tres personas de ese Dios triuno actúan para que el hombre pueda nacer de nuevo. Ya vimos que es por gracia. Ya vimos que Dios actúa en el corazón del hombre, es algo que comienza de adentro para afuera. Ya vimos cuáles son los medios que Dios usa para llevar a cabo este nacimiento de arriba, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Ya vimos cómo actúa soberanamente y de una manera que tú ni entiendes cómo. Pero actúa, lo hace y gracias a eso somos salvos. Somos salvos. Gracias a eso.
Gracias porque a Dios le plació actuar soberanamente y tú no sabes ni siquiera cómo, pero lo hizo. Somos salvos. Ahora vamos a ver cómo nacer de nuevo. ¿Alguien está interesado aquí en saber cómo nacer de nuevo? Levante su mano. Próximo domingo, 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, le esperamos. Y mientras tanto, demos gracias a Dios, porque Él sigue hablándonos por su infinita misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, porque nos tomas de la mano como a niños, Señor, y nos llevas de verdad en verdad. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra prácticamente digerida, como esa papilla que se le da a ese niño de 6, 7 meses de edad. Gracias porque estas verdades eternas las haces entendibles delante de nosotros, con un solo propósito. Tú no quieres que ninguno se pierda. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres que los hombres nazcan de nuevo, nazcan de arriba. Ese ha sido tu propósito desde la fundación del mundo y será tu propósito hasta, Señor, el fin del mundo. Gracias, Señor, por hacernos entender, por quitar esas vendas que quizás el no escuchar tu palabra nos había puesto. Gracias, Señor, por quitarnos las piedras de tropiezo. Gracias, Señor, por quitarnos de verdad esas piedras de tropiezo para llegar a ti, para nacer de nuevo, para nacer de arriba. Padre, yo quiero pedirte que esta palabra vaya en la mente, pero también que tu Espíritu la ponga en los corazones de las personas. Que esta palabra pueda ser meditada, pueda ser valorada. Que esta palabra pueda ser como espada de dos filos que penetre en los corazones de cada persona y le haga entender su real condición y su necesidad de nacer de nuevo, para que pueda venir a un Dios bueno y fiel, al cual si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree y nace de arriba, como fruto de esa fe, no se pierda, al contrario, tenga vida eterna. Porque tú nos has hablado de esta palabra, Señor, para añadir conocimiento a la mente de todos, sino para que podamos nacer de nuevo de arriba y ser uno con Cristo, ser hijos de Dios y ser miembros de la familia de la fe. Así sea, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, quien dio su vida por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Amén.